Ahí, en lo oscuro. Si casi no puedo verte. Bueno, casi no estás ahí. Eres como una estatua hecha de aire. ¿Y qué me dices del calor que hace? Ya ni me acuerdo de la última vez que corrió un poco de aire fresco por esta casa. Como esto no cambie pronto, voy a tener que matar a alguien. Una historia Aunque que nos probablemente devuelve a florezca nuestra poco retina más. y a nuestra memoria algo de lo ocurrido, un mirar atrás para rendir cuentas quizás o para recordar o a lo mejor para no olvidar y que no se repita. Ponemos en contexto esto que estoy contando. Camelia vive en el Madrid contemporáneo, tiene una relación, digamos, bueno, ahora lo ampliaremos, pero algo complicada con sus dos hijos, con Julia y con Luis, que son mellizos. Bueno, llegará un cuarto personaje que va a agitar la historia que se va a adentrar en la posguerra, en esa tarea aún pendiente de las fosas sin abrir del franquismo. Esta obra de teatro a la que nos referimos está dirigida por Julián Fuentes Reta a partir del texto del australiano Andrew Bovell, Canción del primer deseo, que se representa esta tarde a las 8 en el Teatro Baracaldo. Está protagonizada por Pilar Gómez, Borja Maestre, Jorge Muriel y Consuelo Trujillo, a quien saludamos. Consuelo, muy buenos días. Hola, buenos días a todas y a todos. Estreno en Euskadi. Dime algo, es una especie de paseo, por llamarle de alguna manera, a través de las generaciones con tres paradas, ¿no? Tres momentos de la historia de España de Sí, 1943-1968, pero también el presente, ¿no? sí, exactamente. Sí, es una historia transgeneracional, que es algo muy bobeliano. Uh-huh. Ya el autor en otras obras utiliza, digamos, este recurso, esta metáfora, esta manera de contar la historia, ¿no? Como si algo común atraviesa varias generaciones, ¿no? Y es como algo que se repite, que evoluciona, que se transforma en otra cosa. Y bueno, la intención es que se transforme en luz la oscuridad, pero bueno, hay que hacer el tránsito. Claro, es que tomo tus palabras, Consuelo, algo que se repite, que se transforma y que evoluciona. Has dicho, claro, lo ideal sería que se esclareciese lo ocurrido y que no se vuelva a repetir tal y como digo al Claro, comenzar, ¿no? Que se encontrase la luz, como dices. claro, pero para eso hay que tener la intención de Ya. hacer el tránsito, de querer saber lo que ocurrió, de que eso salga a la luz, de hacer, digamos, el duelo, la reparación, pero primero el conocimiento, ¿no? Es decir, esta ley que hemos tenido en nuestro país y en muchos países, la ley del silencio, ¿no? O la ley del olvido, pues con esa ley es imposible llegar a la luz, porque saben todos los especialistas, tanto psicólogos como médicos, especialistas en duelo, que el camino del duelo hay que recorrerlo entero, ¿no? Hay que conocer, hay que dolerse, hay que sentir eso para luego poder repararlo y ir hacia lo nuevo, hacia la vida, hacia la nueva vida, ¿no? Pero enterrando a los muertos en fosas desconocidas, pues, y no querer abrirlas, y no querer saber, y no querer contar la historia en las escuelas, en las familias, pues es difícil. Hay una parte de la sociedad, Consuelo, no sé si lo compartes conmigo, para quien hay que recordar algo de lo vivido, perfectamente lícito y justo, para que no se olvide y no se Mm, repita, creo que ya me estás mm. entendiendo. Y sin embargo, hay cosas que según esa parte de la sociedad no conviene recordar o no hace falta remover porque remover para esa parte no es conocer. ¿Cómo se entiende Claro, eso? pues yo creo que ese es el asunto en el que estamos, ¿no? En Mm. nuestro país, cómo encarar nuestro pasado. Y claro, tenemos un pasado reciente, pero tenemos muchos pasados. Hay una cosa que me parece maravillosa, que siempre dice Bobel, que es posible cambiar el pasado, que esto me parece una figura poética, le da un sentido al teatro maravilloso, ¿no? Cómo a través de la reparación y del conocimiento y de poner luz en los hechos acontecidos podemos incluso cambiarlos, ¿no? Y por supuesto podemos vivir otro presente. Yo creo que para llegar a la paz hay que conocer profundamente cómo fue lo que nos separó, ¿no? El conflicto, lo que sucedió.
para poder repararlo y poder llegar a este tema que tenemos, ¿no?, de separación en nuestro país. Y bueno, en nuestro país, y si miras el mundo, en tantos otros países, Desde luego. porque fíjate tú lo que está pasando en Ucrania con Rusia, que viene también de un pasado tan común, y lo que está pasando ahora en Palestina entre judíos y palestinos, ¿no?, que en el fondo es lo mismo, pero bueno, nosotros lo vivimos y parece que hubo un acuerdo tácito de no hablar, como no remover para seguir adelante, porque se entiende, hay tanta necesidad de seguir adelante que entendemos que es mejor no remover el pasado, pero es que las heridas del pasado quedan y hay que repararlas, porque los muertos no descansan hasta que no les cerramos los ojos, y para cerrarles los ojos tenemos que reconocer su muerte y también la injusticia en muchos casos de su muerte, ¿no? Y no podemos dejarlos en el olvido, porque si no se hacen visible en la violencia, se hacen visibles en los desencuentros, se hacen visibles. Es como si tú tienes una herida, lo primero tienes que ver que tienes una herida, después dejar que supure la herida, sanarla, dejar que cicatrice, pero tienes que esperar todo ese tiempo para que la piel se renueve y luego la piel llegue, ¿no?, a estar renovada, ¿no?, aunque quede la cicatriz. Pero si tú no curas eso, si no lo ves, pues es como que te queda, yo lo veo como algo maligno, podrido, que queda dentro de nuestro cuerpo. Si pensamos en nuestro país, en nuestra vida como un cuerpo, es algo que no se ha sanado en ese cuerpo, ¿no? Bueno, son parte de las ideas que recoge esta canción del Primer Deseo, que esta tarde a las 8 se va a poder ver en el Teatro Baracaldo. Fíjate, hablabas de muerte y hablabas de injusticia. Los periodistas nos aferramos casi a lo único objetivo que tenemos, que son los datos. Hay un vasco, que es el forense donostiarra Francisco Echeverría, que calculaba que podrían haberse exhumado ya 10.000 esqueletos en tan solo 2 décadas y que podrán exhumarse otras 20.000 víctimas más de esas fosas comunes en un futuro, ¿no? Bueno, qué difícil es la neutralidad, Consuelo, qué difícil es ser aséptico y no posicionarse incluso siendo actriz. Sí, es muy interesante esto que dices, ¿no?, porque realmente a mí me recorre, y en el proceso artístico que hemos hecho con esta obra, porque esta obra quiero recordar que comenzó como un proceso de creación y de investigación en el que el grupo empezamos sin saber lo que íbamos a contar, ¿no? Y hubo todo un viaje de ir a nuestro mundo, al mundo de cada uno de los intérpretes, de los creadores que han participado, con Andrew Bovell, que es este dramaturgo australiano que es universal, que trabaja en Hollywood con Nicole Kidman y que ha tenido el gran amor y la gran cosa de querer regalarnos esta obra sobre nuestra historia. Ha venido aquí, ha venido en muchas ocasiones, nos ha acompañado en el proceso, nos ha hecho preguntas. Y ahí hemos llegado a contar esta historia, y mucho dentro de todo el grupo que formamos, digamos, el grupo de creadores que ha colaborado en esto. En nuestra familia había de todo, ¿no? Claro. Es decir, que había gente de un bando, gente de otro, gente que había vivido la guerra de una manera, de otra, perpetradores, víctimas. Estaba todo el universo dentro de nosotros, en nuestra familia creadora, ¿no? Con lo cual hemos hablado mucho de este tema de cómo, de ser partidista, de no ser partidista. Bueno, hay una cosa que me parece interesante. Lo primero es cómo Bovell, que viene de fuera, se coloca en un lugar de testigo, ¿no? Y hay alguien que dijo, ahora no lo recuerdo, pero lo oí hace pocos días, que en el teatro no estamos contando la historia como protagonistas, sino que es bonito que contamos la historia, somos testigos de la historia de otros. Y yo creo que esto es lo que hace Bovell. Y esto le da a la obra no una parte, digamos, de anticipación al perdón y vamos a empezar de nuevo. No, lo que le da a la obra es que Bovell dice la verdad, pero la dice desde un lugar
desde el que es testigo. Entonces le da espacio a todos y a todas. Esto produce una catarsis que puede ser sanadora, pero claro, esto lo completa el espectador y cada uno va al teatro, se sienta y es un acto colectivo el que tenemos, pero también hay un acto íntimo, individual, en que cada uno se va a ver reflejado en los personajes y va a ver su historia reflejada en los personajes y va a tener la oportunidad de completar esa historia y de completarla dentro de sí. Esto me parece algo que compete mucho al teatro, ¿no? Porque también estoy diciendo palabras de otras personas, pero es que me vienen, ¿no? Que donde no llega la justicia, sí llega el teatro, ¿no? Porque es la oportunidad en que al final los espectadores puedan hacer justicia, en el sentido de que cada uno tenga una mirada en la que complete, en la que pueda de alguna manera reflexionar sobre los actos cometidos por cada uno de esos personajes y sus consecuencias. Es decir, que el espectador se convierte en sujeto activo en esta obra de teatro. Déjame que diga que en esa colaboración con Andrew Bobel, que por cierto creo que ha sido un lustro de 5 años, esta colaboración, cierra una trilogía comenzada con Cuando deje de llover y que continuó con Las cosas que sé que son verdad. Claro, el espectador, la espectadora completan Consuelo la obra y sin embargo es un retrato de nuestra guerra que está basada en muchos testimonios reales, ¿no? Esos son los ingredientes que se proporcionan para después el espectador formarse un juicio a través de diversos elementos, ¿no? Sí, totalmente lo que dices, porque además fíjate tú, los testimonios reales, aparte de toda la investigación que hemos hecho y que ha hecho el mismo Bobel, profunda de la historia y de testimonios, están nuestros testimonios, que son los testimonios de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, que son de todo, que recorre, por eso quiero decir todo lo que es el cuerpo, están todos ahí. Y son testimonios absolutamente reales. Entonces, la obra no es partidista, pero sí busca revelar la verdad sin concesiones. Pero desde una mirada que quiere comprender, porque el ser humano es poliédrico y yo creo que hasta el acto más aberrante podemos ser capaces de comprenderlo, lo cual no quiere decir justificarlo. Claro, pero ¿entiendes? Perfectamente, pero mira, Consuelo, hay un momento de la obra en la que una de los personajes dice, es que ya nadie escucha. Entonces, para comprender, hay que detenerse, hay que guardar el silencio, ¿no? Mantenerlo, respetarlo y escuchar. ¿No te parece que en general escuchamos poco hoy en día? Muy poco. Esa frase que tú dices, que la dice uno de mis personajes, Camelia, que está perdiendo su mente, ¿no? Y sin embargo dice, ya nadie escucha. Claro, yo creo que es verdad, nadie escucha pero escuchar no es solamente oír, ¿no? Yo creo que escuchar conlleva el acto de dejar que entren las palabras dentro de ti, que entre la experiencia del otro, el conocimiento del otro dentro de ti y que te transforme. Esa es la escucha. Claro, hay una intencionalidad. Claro, y dejar que te transforme, no quedarte aferrada y aferrado a tu manera de ver las cosas, de ver la vida, a que nadie te va a sacar de aquí. Es una mutua escucha en el que lo que tú me dices a mí, yo lo dejo entrar en mi corazón, dejo que entre en mi mente y me cambie, me transforme. Claro, y lo que yo te digo te transforme a ti. Entonces quizás ahí podamos hacer algo. Es un acto de humildad, ¿no? Es un reconocer que quizás no esté en posesión de la verdad, Consuelo, y que esté dispuesta a cambiar. Claro, es abrirse al otro, ¿no? Creo que esto pasa mucho en las parejas, entre padres, hijos, madres, ¿no? Como que realmente ver al otro. Lo que tú hablas de escuchar es bonito porque creo que el escuchar tiene que ver también con ver al otro, y ver al otro es ver su realidad, ver su dolor, ver su sufrimiento, ver sus ideas, ver digamos, lo que le ha pasado, escucharlo de verdad. Y eso, si vemos al otro, tenemos miedo, porque ¿qué miedo es ver al otro y escuchar al otro? Que algo cambie dentro de nosotros si no queremos cambiar. Tenemos mucho miedo al cambio. Y esta es la salvación. A esto hemos venido al mundo, desde luego, a cambiar.
no a quedarnos en el mismo sitio. Bueno, estaría Consuelo tanto tiempo charlando contigo porque es algo tan importante, la humildad, el silencio, la escucha, el ser capaz de reconocer lo que una no sabe y por tanto ampliar sus conocimientos o de cambiar drásticamente su opinión. Bueno, todas esas pequeñas leccioncitas están dentro de esta canción del primer deseo esta tarde, Teatro Baracaldo, a las 8 con Pilar Gómez, Borja Maestre, Jorge Muriel y Consuelo Trujillo. Nos ha contado que el espectador, la espectadora se convierten en sujetos activos en esta obra catártica, ¿verdad? Que en realidad completa al espectador y que es totalmente sanadora. Consuelo Trujillo, ha sido un placer escucharte. Bueno, un placer hablar contigo, Aloñar, de verdad. Yo también me quedaría y muchísimas gracias por este espacio, muchas ganas de comenzar esta gira en Euskadi, de ir a Baracaldo, muchísimas ganas de estar aquí hoy y decirte y decir a todos los que van a venir al teatro que la obra es cruda, pero está llena de poesía, de belleza y de humor. Hay mucho humor, porque cuando los personajes se muestran en toda, digamos, su dimensión, aparece todo lo ridículo que también hay dentro del ser humano, ¿no? Y todo lo patético, ¿no? Todos los personajes tienen mucho patetismo, como si estuvieran también presente esta costumbre tanto dentro de nuestra literatura como es el esperpento de Valle Inclán o como son las pinturas negras de Goya. Todo esto está también en Canción del primer deseo. Bueno, Consuelo Trujillo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fortísimo. Otro muy grande para ti y para todos los espectadores y espectadoras.